las pensiones son dos de los temas que están levantando ampollas, que están sacando a la calle a los sindicatos, etcétera, etcétera, pero es que son datos que no deberían depender de una decisión política de un partido o de otro, o de un gobierno o de otro, sino que son elementos que cada que cada trabajador a lo largo de su vida laboral, en un sistema de capitalización, va decidiendo él mismo. El efecto sobre los pensionistas es peor aún que sobre los trabajadores. El sistema lo que hace es un cálculo de lo cotizado durante una serie de años en concreto. Anteayer, el economista Juan Ramón Rayo, que francamente creo que es uno de los economistas más brillantes que tenemos en estos momentos en España, calculó que el monto aportado por un trabajador medio ahora, que se hubiera jubilado ahora, está por encima de los 200.000 euros. Creo que hablaba de 240.000 aproximadamente. Esto sin contar con la capitalización, sino el monto nominal, digamos, acumulado de todo ese periodo. Otro economista, hace unas pocas semanas, Albert Esplugues, publicó un artículo en el que calculaba que el ciudadano medio debería estar cobrando cerca de unos 3.000 euros mensuales. Quien tiene pensiones de ese monto, solamente una pequeña minoría. Pero lo que ha pasado es que todo ese dinero ha desaparecido, se ha gestionado mal, se ha despilfarrado, se ha utilizado en compromisos anteriores, que incluso si se ha hecho bien, pues no era eso lo que había que hacer, y los pensionistas al final pues cobran lo que cobran. La cuantía de la pensión viene determinada, como decíamos, por un cómputo de los últimos X años de cotización, y casi siempre dará como resultado un sueldo inferior al que tenía uno como trabajador en activo en su última etapa. Anteayer, el ministro Corbacho pidió a las empresas y a los trabajadores que, ya sea de forma organizada, colectiva en su empresa o de forma individual, contraten planes de pensiones privados para complementar, decía, para compensar esa bajada, ese escalón muchas veces brutal que se produce desde el último sueldo hasta la primera pensión. La verdad es que para nosotros es una vez más un reconocimiento implícito, bueno, ¿qué implícito? Explícito prácticamente, de que el sistema no responde a los mayores, les empobrece, les ha quitado mucho y les devuelve muy poco. Se ha gastado su dinero en compromisos anteriores y ahora no tiene para darles a ellos, y esto no es nada en comparación con lo que ocurrirá cuando llegue nuestro momento. Lo que desearíamos es que el señor Corbacho y los demás dirigentes políticos, sindicales y empresariales tuvieran el valor, la altura de miras, el sentido de la historia, necesarios para emprender una reforma profunda del sistema de pensiones, iniciando con ese consenso del que tanta gala hacen en el Pacto de Toledo, una transición a largo plazo desde el sistema de reparto al sistema de capitalización, para evitar que los pensionistas tengan esa sensación que a veces me encuentro cuando hablo con personas mayores y que verdaderamente me da muchísima tristeza, que en muchos mayores vemos que prácticamente tienen la sensación de vivir de la caridad social, saben que están viviendo de los trabajadores que en este momento están trabajando, y se sienten dependientes y de alguna manera se pueden sentir humillados en algunos casos, cuando en realidad han aportado, y mucho, han generado muchísima riqueza, y lo que tienen son derechos y no una caridad del resto de la sociedad. En una sociedad libre y ética, los jubilados no deberían ser una especie de discapacitados económicos, que parece ser que es el rol que les hemos asignado. Les hemos convertido en discapacitados económicos. El Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos les procuran vacaciones gratuitas del inserso, les dan tarjetas de transporte especiales, les dan descuentos de todo tipo, porque se supone, como si fuera una ley natural, que una persona mayor, por el hecho de ser mayor, tiene que ser pobre. Es que nos hemos convencido de que el jubilado tiene que ser una persona económicamente débil, y no debería ser lo contrario. Vamos a ver, nuestros mayores no deberían ser las personas más solventes dentro de cada segmento socioeconómico, dentro de cada clase social. A fin de cuentas, llevan toda una vida produciendo riqueza. ¿Qué ha pasado con esa riqueza? ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde está su dinero? Lo normal sería que esas personas recibieran como pensión un ingreso similar o incluso algo superior al salario alcanzado durante su vida profesional. Y en algunos casos, los más previsores habrían aumentado, aportando más, habrían aumentado con mucho los mínimos obligatorios y dispondrían de una renta muy elevada en la vejez, o bien podrían retirarse antes dentro de una horquilla de edades flexible. Esto haría que las personas mayores tuvieran realmente un peso, el peso social y político y cultural que les corresponde, y que hoy por hoy se les está privando de ese peso. Tenemos una enorme masa de millones de pensionistas que son dependientes económicos del Estado y de la sociedad y de sus hijos,
que están en una situación de debilidad y que no tienen el peso en nuestra sociedad que merecerían tener. Es realmente injusto que las personas mayores deban ser objeto de apoyo económico. Y si esto ocurre es porque año a año, década a década, se les ha expropiado, se les ha impedido llevar un auténtico plan de previsión económica para la vejez, público, privado, lo que sea, y se les ha malinformado. Particularmente grave es el caso de quienes reciben una de esas llamadas pensiones no contributivas. Son pensiones realmente miserables e indignas y se deben a que el actual sistema de reparto, que es tan pretendidamente solidario, en realidad no ha establecido un fondo de solidaridad intrageneracional, sino que exige ese concepto que le gusta tanto a los adalides del sistema de reparto, que es la solidaridad intergeneracional. Es decir, en lugar de que hoy coticemos por aquellos que no pueden cotizar, con un porcentaje, un 5, un 10, un 15, un pequeño porcentaje de nuestra propia cotización, o bien de los impuestos, eso ya hay diferentes modelos, ¿no? En lugar de eso, para que todo el mundo cotice, el que pueda, pues cotizando, y el que no pueda, siendo cotizado, si me permitís la expresión, por el resto de la sociedad, para que al llegar a la edad de jubilación todo el mundo tenga una pensión media, normal, lo que se hace es que los que no cotizan, pues no cotizan, y cuando llega el momento de darles esa pensión, se les da una pensión verdaderamente miserable. Bueno, esto, la verdad, es que es muy poco solidario. Nosotros pensamos que la solidaridad dentro de la misma generación es mucho más solidaria, valga la redundancia, que esa generación que consiste en decir, usted vaya pagando, ya serán solidarios con usted cuando usted sea mayor, los que entonces trabajen. Ya veremos cuántos son y cuánto les podemos pedir para pagarle a usted. Pues, ¿cuánto? Pues no sabemos lo que podamos, no tendrá relación con lo que usted ha pagado.